Casi todo el mundo que vio Juego de Tronos se quedó con la misma mentira en la cabeza, que el mayor error de Daenerys Targaryen fue quemar Desembarco del Rey. Todos nos acordamos de la escena. Está ahí arriba, subida a su dragón, mirando a una ciudad que se acaba de rendir y de repente reduce a cenizas a miles de inocentes. Visto así, lo más lógico es pensar que esa fue su gran cagada. A ver, ¿qué puede haber peor que convertirte en el malo de la película en una sola tarde? Pero ¿y si quemar la ciudad no fue el error en absoluto? ¿Y si ese momento tan bestia fue solo la consecuencia inevitable de un error mucho más profundo y oculto? Un error que repitió una y otra vez a lo largo de 8 temporadas, hasta el punto de que, cuando sonaron aquellas campanas, ya ni siquiera tenía opción. Lo de quemar la ciudad no fue un arrebato de última hora, era el único destino posible. Piénsalo, si arrasar Desembarco del Rey fue su fracaso absoluto, ¿cómo explicas todo lo que hizo antes de llegar ahí? ¿Cómo es posible que una mujer tan brillante, tan poderosa y tan decidida a romper la rueda, terminara completamente sola y sin nadie al lado para frenarla? La respuesta típica que vas a escuchar siempre es la venganza. Que si Cersei ejecutó a Missandei encadenada, que si Euron Greyjoy tumbó a su dragón de un flechazo, o que la ciudad que ella pensaba que la recibiría con los brazos abiertos, la esperase con ballestas gigantes. Así que se la devolvió. Fuego y sangre para pagar por todo lo que le habían quitado. Suena convincente porque es lo que vimos en la pantalla. Y además nos ahorra tener que hacernos una pregunta mucho más incómoda, porque la venganza contra Cersei no explica por qué Dany siguió quemando la ciudad cuando las campanas de rendición ya estaban sonando. Cersei ya había perdido. La guerra había terminado. La venganza ya estaba cobrada y bien cobrada, pero ella no paró. Eso significa que no era la venganza lo que movía a ese dragón, era otra cosa. Algo mucho más antiguo y profundo que cualquier putada que le hubiera hecho Cersei. Para encontrarlo, hay que mirar el oscuro patrón psicológico que Daenerys empezó en esos y del que nunca salió. Cada vez que Daenerys tuvo que elegir entre ganarse la lealtad real de la gente o demostrar un poder terrorífico, eligió el poder, todas y cada una de las veces. Y nadie la frenó porque, ¿para qué nos vamos a engañar? La estrategia funcionaba. En Hasta por qué malos amos y se va con un ejército. En Yunkai amenaza con destruirlo todo y consigue que se rindan. I have a gift for you as well. Your life. You will release every slave in Yunkai. Reject this gift, and I shall show you no mercy. You are mad. En Meereen crucifica a Piecesense entre 3 hombres para dejar las cosas claras y la ciudad se calla. Cada vez que usa el fuego, la gente aplaude, sus enemigos se arrodillan y ella consigue exactamente lo que quiere. Pero aquí es donde cayó en una trampa psicológica brutal. La gente que la vitoreaba en esos no la estaba eligiendo a ella. Estaban eligiendo la única alternativa a ser esclavizados o quemados vivos. Y ese es un trato completamente diferente. I offer you a choice. Bend the knee and join me, or refuse and die. La lealtad de verdad solo existe cuando alguien tiene opciones, y aún así decide quedarse contigo. Lo que Daenerys fue acumulando en esas primeras temporadas no era lealtad, era alivio. Y el alivio se esfuma en cuanto aparece una amenaza mayor. Cada ciudad que liberó le enseñó la lección equivocada. Le hizo creer que el fuego genera devoción. ¿Por qué? Porque el fuego generaba silencio. Y desde su posición, el silencio se parecía muchísimo a la lealtad. Cuando llegó a Poniente, dominaba a la perfección una estrategia que estaba condenada a desplomarse en el momento en que necesitara algo que el fuego no le podía dar. Legitimidad política basada en la paciencia, la confianza y el trabajo duro de conseguir que la gente poderosa te elija, cuando tiene motivos de sobra para no hacerlo. Jon Nieve es la prueba definitiva de esto. Jon es la primera persona en años que no le tiene miedo y que no la necesita para sobrevivir. Y mira lo que pasa en cuanto esa lealtad topa con un límite. En el momento en que él se niega a ocultar que es el heredero legítimo al trono por pura conveniencia política de ella, Daenerys no lo ve como un acto de honestidad. Say nothing to anyone ever. Never tell them who you really are. I have to tell Sansa and I can live together. We can. I've just told you how. Lo ve como una traición. ¿Por qué? Porque Daenerys jamás se había enfrentado a una lealtad con condiciones. Todos los que la habían seguido antes o no tenían opción, o no tenían alternativa. Jon tenía las dos cosas, y ella no tenía ni idea de cómo lidiar con un hombre que la amaba pero que era capaz de decirle no. Pero la cosa se pone aún más oscura. Porque nunca aprendió a construir relaciones reales. Porque a Daenerys se pasaron la vida diciéndole que estaba destinada a la grandeza, pero nadie le enseñó nunca a ganársela. Para ella, la grandeza no era algo que se construía con sacrificios. Era lo que ella ya era. La que no arde, la rompedora de cadenas, la madre de dragones. Esos títulos se convirtieron en su armadura psicológica. Alimentaron la peligrosa idea de que sus instintos eran puros por defecto, que su causa era justa por definición y que cualquiera que dudara de ella era automáticamente un cobarde o un enemigo. Y ahí está la trampa. Cuando toda tu identidad se basa en que eres la elegida del destino, una crítica constructiva deja de ser un consejo y pasa a ser un ataque directo a tu alma. Ya no es un has tomado una mala decisión táctica, se siente como un no eres la salvadora que crees ser. A medida que esa mentalidad se le fue metiendo en la cabeza, empezó a ignorar a la gente que intentaba salvarla de sí misma.
Barristan Selmy le advirtió de las consecuencias de su brutalidad en Meereen. Pasó de él y lo hizo igual. Tyrion se pasó 2 temporadas suplicándole que tuviera paciencia en lugar de usar la fuerza bruta. Le llevó la contraria tantas veces que en la 8ª temporada, él ya no intentaba hacerla cambiar de opinión, solo intentaba sobrevivir a sus cambios de humor. Jorah le decía las verdades a la cara, y ella llegó a exiliarlo por eso. El problema no era que tuviera malos asesores, es que estaba tan subida en su propio pedestal de superioridad moral que era incapaz de escucharles. Y entonces, las únicas personas que la querían lo suficiente como para seguir intentándolo, murieron. Jorah en Invernalia, Missandei en las puertas de la ciudad. Uno a uno le arrancaron los últimos anclajes humanos que la frenaban. Lo que quedó debajo no fue locura, no fue un brote psicótico de repente, fue algo mucho más frío. Mírale la cara cuando suenan las campanas en Desembarco del Rey. Está mirando a una ciudad que se ha rendido por completo. Y la quema igual. Si te fijas bien en sus ojos en ese plano, no parece una mujer que ha perdido el control. Parece una mujer que por fin ha dejado de fingir que alguna vez le importó el control. Durante 8 temporadas, construyó todo su ego en torno a ser una heroína libertadora. Se creía de verdad que estaba liberando a la gente en lugar de aterrorizarla para que se sometiera. Pero en Desembarco del Rey, esas dos cosas ya no se podían confundir. La ciudad tiró las armas y ella siguió matando. En ese preciso segundo, el mito de la salvadora que se había contado a sí misma durante 8 años saltó por los aires, dejándola cara a cara con la única habilidad real que había perfeccionado en su vida. Hacer que la gente le tuviera pánico. Ese es su verdadero error, no el fuego. El fuego fue solo el momento en el que se rompió la ilusión. El error fue tirarse 8 temporadas aprendiendo a obligar a la gente a arrodillarse, sin dedicar ni un solo día a aprender cómo inspirarlos para que la eligieran. Sin Jorah y sin Missandei, allí para querer a la persona que había detrás de la conquistadora. Ya no quedaba nadie para tapar su propio reflejo. Así que hizo lo único que de verdad sabía hacer. Las cenizas de Desembarco del Rey no fueron el momento en el que Daenerys fracasó. Fueron simplemente la primera vez que el fracaso fue demasiado grande como para que el resto del mundo mirara hacia otro lado. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿en qué momento exacto crees que Daenerys pasó el punto de no retorno? Porque yo tengo una escena muy concreta en mente, y os apuesto lo que queráis a que es mucho antes de lo que pensáis. Dale un buen like al video antes de irte para ayudar a que el algoritmo lo mueva, y nos vemos en el próximo.